Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Para No Olvidar. ¿Ustedes sabían que 2 de cada 100 personas en el último censo del INEGI se consideran afrodescendientes en nuestro país? Bueno, pues esto representa más de 2,5 millones de personas y hoy queremos platicar el por qué parecería que es problemática la inclusión o no de esta población, porque algunas personas se siguen sintiendo y o las seguimos viendo como extranjeros en su propio país. Bueno, pues de esto estaremos conversando con las historiadoras, internacionalistas, en fin. Así es que quédense con nosotros y recuerden también seguir esta conversación a través de nuestras redes. Y arrancamos contigo, Tamara, porque parecería que ha sido problemático, primero, acuñar estos términos de afrodescendencia. Antes se le mencionaba erróneamente como tercera raíz, en fin, pero ahora estamos llegando a otro punto de la conversación. Sí, es muy importante recordar que en el 2019 pues, hubo una reforma constitucional en la cual se incorpora, ¿no?, como parte de la nación mexicana, y el censo es del 2020. Entonces esto también nos ayuda a entender un poco por qué es tan baja la población, ¿no? Eso también considerando que nunca fue una mayoría, ¿no?, en términos numéricos, la población africana o afrodescendiente desde la Nueva España. Pero bueno, también falta mucho por avanzar, ¿no? Muchas personas aún no se sienten identificadas con el término afromexicanas, por ejemplo. Entonces, quién sabe cómo vayan a ser los resultados en el próximo censo cuando se continúe hablando de esto. Y bueno, será muy, muy importante ir rastreándole la pista a esos datos. Sí, yo creo que también es muy importante porque es una lucha reciente que piensa entre los 80s y 90s, que es cuando toma más fuerza, pero históricamente había sido una población muy violentada. Entonces, retomarlo, que ahora esté la Constitución, que ya estén nuestros datos, cuántas personas son afrodescendientes y las implicaciones que tiene eso para sus derechos, me parece sumamente importante. Incluso esto es un tema ya no solo nacional, es un complejo mapa que habla del continente completo, ¿no? Y hablar no nada más de América Latina, del Caribe, cuya presencia africana es fortísima, la riqueza cultural, y mucho se nos podría ir hablando de ello, ¿no? Yo creo que Fernanda va a hablar del arte, de la música, de la cultura, de cómo se mueven los cuerpos y demás, pero pensarlo más allá en todas sus implicaciones e incluso contrastarlo con Estados Unidos, donde también la diáspora africana es muy fuerte, y poner un poco en la balanza todas estas experiencias de mucho nos va a servir para ver en qué situación está México, ¿no? Yo quisiera iniciar comentando que esta reforma constitucional lo que declara es que las comunidades afrodescendientes van a contar con los mismos derechos de autodeterminación que en nuestra Constitución ya contaban las comunidades indígenas. Entonces, esa es una declaración que yo creo que a la luz de la historia podemos ver que es importantísima justo por cómo se fue, más que invisibilizando o negando, yo diría que infravalorando la presencia que ha sido continua desde la primera vez que llegó una persona afrodescendiente a estas tierras en 1519, Juan Garrido, que acompañaba a Hernán Cortés, y sobre todo con la expedición de las llamadas leyes nuevas en 1542. En este momento es cuando, después de arduos debates filosóficos, políticos, en donde participaron clérigos y pues se decía que las personas indígenas tenían alma y por lo tanto podían ser evangelizadas, a las personas negras más bien se justificó la esclavitud. Entonces, esto tiene un componente económico. Y esta, negación de esa cualidad jurídica que se da en 1542, lo que vemos es que se continuó pues prácticamente a lo largo de los siglos. Entonces, viéndolo desde un punto de vista de continuidad, la reforma constitucional del 2019 lo que hace es reconocer algo que les había sido negado desde la época novohispana. Entonces, hablar de la descendencia afro en nuestro país es hablar de la historia
historia de la esclavitud, también de su presencia continua e incluso de fuertes debates como la asimilación o la integración que ocurren desde este momento, y como podemos ir desarrollando a lo largo de esta sesión, pues vamos a ver que los debates se dan fuertemente en el siglo XX, en el periodo en el que se conforma la nación mexicana y se busca traer como a nuestro país cuál es la fundación de la identidad mexicana. Y es entonces que empiezan debates fuertísimos. Yo diría, Fer, que no es en los 80, en 1921 ya empiezan obras a tratar de rastrear el origen negro o afro en nuestro país. Entonces hay debates interesantísimos que están en el presente y que van a continuar. Y aunque principalmente son Guerrero, Oaxaca y Veracruz los estados que más concentran población afrodescendiente, también pienso en lo complicado que ha de ser el autodesignarte o el nombrarte como afrodescendiente, cuando muchas personas, por ejemplo, vimos esta conversación también en los distintos pueblos indígenas, quiénes se consideran o no, si mis padres lo son, si mis abuelos, en fin, esto también abre las posibilidades para que las personas puedan hacer una revisión de estas identidades en nuestra historia actual. Sí, y eso tiene un origen en la época colonial, precisamente, ¿no? Solemos identificar estas regiones claramente, ¿no? Guerrero, como la Costa Chica, Veracruz, pero hubo presencia afro en otros estados del país, ¿no? En el centro, por ejemplo, en Morelos, en Puebla, va a haber presencia afro también en Yucatán, y lo que ocurría de manera muy común era que hubiera matrimonios, hubiera uniones entre personas negras, personas africanas, afrodescendientes y personas de poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, estas uniones pues van a dar origen también a este tipo de identidades mezcladas, ¿no? Y también que eso se vaya performando con los años. Es también muy importante para mí resaltar que no solamente hablamos de esclavitud, ¿no? También estaban presentes en gremios como albañiles, artesanos, durante la época colonial van a formar parte de todas estas actividades cotidianas, ¿no? Como cocheros, trabajos en servidumbre en las casas, como nanas, en fábricas de seda, es decir, les vemos en todos estos ámbitos de la vida colonial, y forman una parte muy importante también de la economía y de los flujos económicos del país. En el 19 va a cambiar la cosa, pero pues bueno, ya lo veremos después. Y sobre el periodo colonial yo quisiera también anotar una cuestión que es bien relevante para este tema. Los españoles, y sobre todo pues después de la reconquista española a finales del siglo XV, lo que ocurre es que hay una especie de obsesión por la pureza de sangre, ¿no? Por estas designaciones, estos títulos que tienen las élites novohispanas. Entonces hay una especie de obsesión por saber cuál es el origen genealógico de las personas. Y eso es lo que da origen a los llamados cuadros de castas, que seguramente las personas que nos observan los tendrán muy presentes, porque se busca tener claridad de cuáles son los orígenes de todos los grupos sociales. Y entonces las poblaciones afro tienen un papel fundamental en los cuadros de castas, y esto tiene diversos objetivos. Uno es el de la administración. Se busca desde el gobierno novohispano tener claridad de cuáles son los grupos sociales, y también hay una identidad jurídica. Entonces, en los documentos históricos, que son la fuente principal con la que trabajamos las historiadoras e historiadores, se pueden leer estas denominaciones, que a la luz del tiempo nos pueden parecer escandalosas, porque son incluso, lo podríamos considerar, peyorativas. Por ejemplo, el término mulato, mulata, se asemeja a lo que implica una mula, ¿no? Porque en esa visión se dice que no se podrían reproducir porque no tendrían herencia o linaje. Y además, con esta obsesión por la pureza de sangre, pues se tenía o se entendía que las personas blancas tenían esta pureza, mientras que cualquier miembro de esa genealogía que fuera negra, negro, pues ya manchaba toda la genealogía. Y había, por ejemplo, términos como salta para atrás, no te entiendo. Y bueno, sí, nos habla de la historia de la distinción racial que se hacía en su momento, pero es muy importante
que se diferencie el fenómeno social que ocurrió en Nueva España con el que ocurrió en otros países con un segregacionismo mucho más marcado. Aquí hubo una integración que con lo que comentas de que estaban en diferentes oficios, gremios, e incluso cofradías, que son las organizaciones laborales de la época, y ligadas a la iglesia, pues se ve que están presentes en todos los sectores sociales. Esto está súper fuerte y pienso cómo no necesariamente al paso de tantos años se ha logrado erradicar del todo estos estigmas incluso que se ha puesto sobre la población afrodescendiente, Nares. Sí, yo quería comentar que si bien hay una lucha de resistencia histórica que ha tenido el pueblo afrodescendiente, no fue hasta los 80s o 90s donde la definición de afromexicano surge como una idea. Y pensando justo en esta lucha de resistencia, me voy a ir de nuevo al periodo colonial y a mí me gustaría rescatar muchísimo una parte cultural y que es muy importante para mí, que es la historia del cuerpo, y esto a través de la danza. Voy a hacer referencia a una danza, a la danza de los diablos, que es patrimonio de México, entonces me parece también muy importante ver la importancia que tienen, pero no solamente es una danza o algo cultural que estéticamente se vea bien, ¿no? Sino que también nos habla de cómo ellos, a través del cuerpo, pues también están resistiendo, también están contando su historia y también nos están dejando un legado, no solo a los mexicanos, sino también se ve en otras naciones. Y es esta danza en donde utilizan las máscaras con los diablos precisamente y donde Sí, se ve claramente justo. como, pues artísticamente la herencia que hay desde África. Sí, justo. Y también hay mucho en el movimiento, en la manera en la que se bailan, que no se sigan los ritmos que estaban acostumbrados en Occidente, que sean más golpeados, que esté el ritmo del tambor o de alguna percusión. Todo eso, pues ahorita lo vemos muchísimo en la música que escuchamos actualmente, pero también nos habla de una liberación que ellos están teniendo a través del cuerpo, ¿no? Su cuerpo también tiene memoria, también sabe de dónde vienen. Entonces me parece muy importante también rescatar eso y también tiene una implicación política, porque el hecho de que ellos bailaran como... Bueno, se dice que esta danza de los diablos es hacia un dios africano, ¿no? Pero independientemente de eso, me parece que también ellos están cuidando su cultura, también están cuidando su cuerpo y también repito, tiene una memoria. Entonces, de alguna manera resisten a las limitaciones que pone la corona española en la Nueva España. Y por eso también dista mucho de lo que estaban acostumbradas las personas en la época. También van a ser muy reprendidos por lo mismo, pero me parece muy valioso que hasta nuestros días ellos formen parte de nuestra cultura. No, sobre todo, bueno, es que varios guiños por acá, ¿no? Lo escandaloso que era tan solo el movimiento de caderas de las mujeres, pero lo liberador que puede ser, y pensémoslo no nada más en México, ¿no? Sino en toda la región. La bomba en Puerto Rico, pensar en las cumbias, pensar en los orígenes realmente negros de todos estos elementos culturales grandísimos. Y, por ejemplo, yo pensaba en el flamenco, porque yo siempre pienso en el flamenco, pero en Cuba, en lo que se llamó la guajira. Una guajira es el flamenco mezclado con los ritmos que ya existían, y en los cantos, por ejemplo, hablaban de la mulata, de que la mulata era un terrón y qué tal. Entonces, todas estas cosas que poco a poco fueron ahí quedadas de alguna forma como elementos de resistencia son maravillosos. Sí, también eso pasa mucho con la cumbia, ¿no? E incluso vemos las letras y justo es una reivindicación del cuerpo, de la identidad negra. Sí, y es muy importante el cuerpo, justo poniéndolo al centro, porque, o sea, si pensamos en estas fugas, ¿no?, que ocurrían de los campos de esclavitud durante la época colonial, pues bueno, estos cimarrones, como se llamaban, ¿no?, a las personas negras que escapaban y que formaban estos palenques, ¿no?, las comunidades autónomas en la sierra muchas veces, pues también esta autonomía que adquieren estas comunidades, como la que va a tener Yanga, ¿no?, esta gran rebelión. En Veracruz. Pues bueno, exactamente, ¿no? Allí en Veracruz, y que hoy pues el pueblo se llama así, como él, ¿no? Yanga. Entonces tiene este origen, esta comunidad, y justo, ¿no? Es una oportunidad de poder conservar esas tradiciones con las que llegan en esta trata transatlántica, ¿no?, como se llama actualmente a este periodo. Y bueno, resistir a partir de ahí, ¿no? Por eso es tan importante, porque es la oportunidad de explorar, explotar, conservar y además, pues sí, también tener acercamientos con otras comunidades, sobre todo comunidades indígenas a veces. Fíjate, yo quisiera continuar un poco también con la línea histórica, porque
En el siglo XIX, algo que ocurre que es fundamental en esta historia es el proceso de independencia y sobre todo la abolición de la esclavitud, que fue un ideal ilustrado de los independentistas mexicanos. Digamos, el manifiesto de 1811 de Miguel Hidalgo ya habla de la abolición de la esclavitud, que se consolida hasta 1823 por Vicente Guerrero. Pero, por ejemplo, también José María Morelos y Pavón, un afrodescendiente, habla en Los sentimientos de la nación de estos ideales de libertad y de la abolición de la esclavitud. Lo que sucede con el pensamiento liberal en el siglo XIX es que ellos tienen un ideal de igualdad, ¿no? Es decir, para ellos toda la ciudadanía es y toda la población es igual en derechos, ¿no? Evidentemente excluyendo a mujeres y con las inequidades sociales que ya sabemos que en ese momento surgen y perviven. Pero una cosa importante es que terminan estas denominaciones jurídicas que existían en la época novohispana, que ya les platiqué con los cuadros de castas, y también algo que ocurre y que los historiadores e historiadoras tienen muy investigado es que se puede saber menos a partir de que dejan de utilizarse estas nomenclaturas jurídicas. Pero bueno, lo que sí sabemos es que en el siglo XIX continuaron llegando comunidades descendientes africanas a México. En 1870 llegaron a trabajar en la construcción del Istmo de Tehuantepec. En 1882 llegaron 300 jamaiquinos a construir el tren de San Luis Potosí. En 1905 llegaron también a trabajar en las minas de Durango. Y ya, bueno, para terminar, una cosa importantísima que sucede en la Revolución y después de la Revolución es que en esta búsqueda de una identidad nacional mexicana, lo que sucede es que se encumbran dos orígenes o dos raíces, que es la indígena y la europea. Por eso este discurso de la tercera raíz lo que en su momento busca hacer es reconocer que hay también una herencia de la afrodescendencia. Entonces, está contextualizada en su momento. Y bueno, el mito del mestizaje es algo que seguramente seguiremos abordando en otros espacios, pero nada más yo quisiera decir que el mestizaje se refiere a la mezcla. Si bien en este momento pues se encumbran españoles y europeos, la mezcla es una reivindicación de lo que implica México frente también a los supremacismos europeos de la blanquitud que están surgiendo en ese momento y que se consolidan después con los nazis y con los episodios más dolorosos de nuestra historia. Entonces, bueno, el reconocimiento de la afromexicanidad también por eso es tan relevante, porque viene a revertir un discurso histórico que había sido dominante en nuestro país. Sí, y México se convierte, de hecho, en el siglo XIX, justo por las políticas de abolición de la esclavitud, en un punto muy importante de recepción de personas migrantes africanas, afrodescendientes, ¿no? Sobre todo del Caribe, por ejemplo, Centroamérica, van a llegar a Yucatán, ¿no? Porque además Yucatán tenía como una fama en esa región del Caribe, ¿no? Donde había libertad, donde se podía llegar. Entonces, muchas personas, por ejemplo, de Haití, de Cuba, migran a Yucatán porque encuentran estas oportunidades de crecimiento e incluso se forman comunidades autónomas, ¿no? Africanas o afrodescendientes. Esto va a pasar también en el norte de México, en Coahuila, ¿no? En el nacimiento Coahuila, pues están estas comunidades también que vienen de las persecuciones precisamente de Estados Unidos, ¿no? Seminoles, mascogos van a migrar hacia este territorio buscando un lugar donde poder vivir en paz, donde poder vivir tranquilos, tener además la oportunidad de colaborar con el gobierno mexicano para contener las intervenciones de apaches y comanches. Y bueno, esto les garantiza tener una tierra libre donde no sean masacrados, como era la política, pues sí, de exterminio que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos en ese momento. Y bueno, no sé si quieres comentar algo, Natalia, pero justo me llama mucho la atención esta constante alusión a Estados Unidos, la represión que se vive allá a comparación de acá, que se intenta de alguna manera hacer una integración, pero creo que eso también terminó en un problema, porque eso nos lleva a no reconocer que somos racistas como mexicanos, ¿no? Y me parece muy importante porque, como ya también hemos mencionado, históricamente han estado presentes y han ayudado a la construcción del país. Y el hecho de que no se reconozca que hay un racismo o que siempre se haya llevado como de alguna manera este discurso de que sí son mexicanos pero no son mexicanos porque forman parte, porque son afrodescendientes o porque no cumplen
con la visión hegemónica o con la estética hegemónica, pues también me parece pues muy interesante. Creo que también nos sirve para rastrear las similitudes que tienen en otros países y cómo se da la violencia en América Latina. Y pues volviendo a los guiños hacia la cultura, también pues me lleva a pensar que justo estas migraciones componen mucho de lo que son los festejos hoy en México, ¿no? Sí. Bueno, y un poquito para irlo vinculando, es ir en contra de un relato, de una historiografía que también se construyó en torno a ese Estado que olvidó ciertas poblaciones. No podemos verlo a nivel comparativo con América Latina, poblaciones, bueno, países como Brasil, que tiene una gran población afrodescendiente, pero también los intentos de nueva historiografía argentina, donde dicen, no, aquí como que no hubo afrodescendientes. Claro que sí. Es más, en el siglo XVIII llegaron a representar un 46% de la población total de Argentina, ¿no? Irlos rastreando a partir de la cultura, porque eso resistió pensar, por ejemplo, en el tango, en estos ritmos de percusiones, que a lo mejor no tienen mucho que decirnos aparentemente sobre afrodescendencias, pero sí, ¿no? Y también ponerlo ya en este mapa, en este complejo mapa tremendo, desde una perspectiva también de género, ¿no? Y poner a Norteamérica y poner a Sojourner Truth pensándose si es mujer o no por ser negra. O pensarlo también en Cuba, que Cuba en su momento dice no al apartheid sudafricano. Entonces es un poquito ir pensando y también reflexionar sobre las críticas que se hacen ahora desde una perspectiva de género, ¿no? Ahí tenemos a Junko Ogata hablando de lo que es la afromexicanidad para las mujeres. Ella Claro, que y es si bien- afro y también es japonesa. Sí, Entonces, sí, fíjense, exacto. Yo quisiera hablar un poquito de la historiografía nada más muy rápido porque es bien importante que haya un rescate de todo lo que se ha escrito acerca de la herencia afro en nuestro país y últimamente ha sido muy analizada. Y hay un debate importantísimo que se da justo en los años 20 en la construcción de la identidad nacional, con obras, por ejemplo, Influencia de la raza negra en la población del pueblo mexicano de Alfonso Torres, 1921. En el 25, La esclavitud en el mundo y en México. Y en el 24, pues esta obra de José Vasconcelos de La raza cósmica, que funda como esta idea del mestizaje y del mito del mestizaje. Pero yo solo quisiera recuperar que sí ha habido muchos análisis historiográficos, antropológicos, y que incluso tienen que ver con el propio origen de la antropología en nuestro país. El libro de la población negra en México de 1946 de Aguirre Beltrán es un parteaguas porque él sí busca la recuperación de esta población para la incorporación en pues la idea de lo que es México. ¿Con qué te despides, María? Bueno, me quedo con esta reflexión tajante, ¿no? De lo que se tiene que hacer todavía y de dejar de pensar en indicadores, en cifras y ponerle rostros y voces. Sí, yo escuchando a Carla también pensaría en quiénes son quienes están escribiendo la historia y cómo integrarlos, porque pues también ver que la historia, o al menos académicamente, no se han retomado los estudios de las mismas personas o no se les ha dado esa cabida en la academia y en muchos otros espacios. Tan solo aquí vemos que nosotras no pertenecemos a la afromexicanidad. Yo me quedaría un poco como con esa apertura. Pues qué importante señalar eso, ¿no? Señalarnos a nosotras, ¿no? Y pedir más representación en medios de comunicación. Y bueno, yo me quedaría también con esta reflexión de que, bueno, aunque en México no hubo segregación, pues sí hubo políticas racistas, ¿no? El siglo XIX lo fue, desde el XVIII, ¿no? Se llega la ideología del racismo a México y bueno, ese racismo lo tenemos incorporado tan adentro en nuestra cultura mexicana que las personas afrodescendientes son consideradas extranjeras, ¿no? Hay casos de personas mexicanas que son deportadas porque no parecen mexicanas. Aquí ponemos solamente parte de la conversación. Recuerden que ustedes son quienes importan, así es que continuemos con esto a través de nuestras redes. Esto fue Para No Olvidar y nos encontramos en el próximo episodio.